34, 78, 82. Recuérdanos, ¿cuáles eran las unidades en las que se medía la radioterapia? Es el que está en Zoom o la que está en Zoom con 347, 882. ¿No? Bueno. Calvario Alonso. ¿En Grace? En Grace, exactamente. Muy bien. Siguiente, Alfredo Arzola Barrientos. Recuérdanos. ¿Cuáles eran los tipos de cirugía que habíamos hablado en la anterior ocasión? Decíamos que una tenía esta intención, o se hacía por esto, otra que se hacía por esto, otra que se hacía por esto. Recuérdanos un poco, Alfredo. Exactamente, una es radical, otra, otro tipo de cirugía que recuerdes. Sí, exactamente, paliativa. ¿Ok? Recuerden que también hablábamos sobre las cirugías profilácticas o reductoras de riesgo, las cirugías de diagnóstico y etapificación, las cirugías estéticas. Sí recuerdan que habíamos hablado de esos tipos de cirugías, ¿no? Ok. Vamos a ver. Alondra Álvarez, recuérdanos qué es ionización. Alondra. Creo que tienes el audio apagado, no se activa. Kenia Shamira, recuérdanos qué es ionización. Es lo de desplazar un electrón del átomo. Muy bien. Camila Merino, recuérdanos la radioterapia, ¿qué tipo de radiación es? Sí, dijo que era radioterapia ionizante y que utilizábamos los rayos gamma. Exactamente. Rodolfo Torres, recuérdanos cómo es que la radioterapia actúa sobre la célula tumoral. Sí, doctor. Pues era lo mismo que el electrón desplaza al otro electrón de los... Exactamente, ese es un efecto directo, ¿no? Directo, o sea, totalmente ahí en la cadena genética. ¿Y el otro efecto? ¿El efecto indirecto? No. ¿Sí? El efecto indirecto, ¿y en qué consiste el efecto indirecto? Es la de la radiólisis del agua. Exactamente, mediante la radiólisis del agua. Con la formación de radicales libres, y eso era lo que iba a afectar. Ok, bueno. Entonces, un poco lo que habíamos visto de radioterapia. Vamos a compartir la pantalla. Recordando lo de la radiación, lo de los tipos de radiación que comentábamos la anterior clase. Recordando lo de la ionización, que es que se bote o se desplace un electrón del átomo, que ya también lo comentamos en la anterior clase. Lo del efecto indirecto de la radioterapia, que es mediante la radiólisis del agua y la formación de radicales libres, o directamente sobre un efecto directo sobre el material genético. No me acuerdo si habíamos visto estas imágenes en la anterior clase, pero si no las estamos viendo. El aparato que da la radioterapia, en la actualidad, se conoce como el acelerador lineal. Entonces, el acelerador lineal es la máquina, recuerden siempre eso. Y tiene su nombre, pues porque tiene un acelerador como de partículas, por así decirlo, y es de forma lineal. Y aquí están las diferentes partes del acelerador lineal, ¿no? Un generador de radiofrecuencia, la pistola de electrones, y después donde se compacta todo el rayo y sale el haz de radiación. No se tienen que aprender, obviamente, las partes del acelerador lineal. Esto es en la vida real cómo se ve un acelerador lineal, y prácticamente sale el rayo, y aquí la paciente o el paciente se acuesta o pone la parte de su cuerpo que va a ser radiada.
Antes, la radioterapia era, o la fuente de radiación, mejor dicho, eran unas bombas y se conocían como, bueno, la más utilizada eran las bombas de cobalto. Entonces vamos a ver un video sobre algo que sucedió en el norte del país hace unas décadas, donde no se tenían los cuidados suficientes para guardar las bombas de cobalto cuando ya no se utilizaban. Entonces vamos a ver la historia de lo que sucedió en el norte del país. Ok, bueno, como pueden ver en el video, pues fue una situación complicada, ¿no? Que muchas veces, por no tener los cuidados adecuados, pues todo el daño que se pudo generar, ¿no? O sea, a lo mejor, pues hace muchos años, realmente no vimos muchas veces la magnitud de ahorita, pero fíjense que cuando yo hice la residencia ya llegaban muchos pacientes de esa zona y que sí nos comentaba que en ese tiempo se empezó a generar sobre todo mucho cáncer de pulmón, mucho mesotelioma, y sobre todo era esa zona donde se había distribuido todo ese material, ¿no? Radiado. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que siempre estemos pendientes de lo que transportemos en nuestros coches o en nuestras camionetas, ¿no? Puede ser que es un material radioactivo. Bueno, muy bien. Entonces,
ahora vamos a ver cómo es el proceso de la radioterapia. Vamos a hablar un poquito sobre cómo el radiooncólogo prepara el tratamiento. Más o menos ahí. Bueno, tal como vemos, a esta imagen la tienen en su manual. Primero llega el paciente a la consulta con el radiooncólogo, evalúa si amerita tratamiento o no, y si es que sí, bueno, determina qué tipo de tratamiento, cuántos grays, va a tener como que una planeación del tratamiento. Pero antes de que el paciente reciba su tratamiento, tiene que pasar al segundo paso. Y este segundo paso se llama simulación. ¿Sí? Y la simulación es volverle a repetir al paciente un estudio. Generalmente lo que más se utiliza es repetirle una tomografía. Aunque el paciente ya traiga una tomografía, ya traiga algún estudio, se le vuelve a hacer un estudio de imagen. Este estudio de imagen va a ser para simular al paciente. Y como generalmente es una tomografía, se le llama así. ¿Para qué es? Bueno, es para obtener las imágenes, meterlas al aparato de radioterapia para que se pueda determinar exactamente, planear su tratamiento, ver exactamente a dónde van a llegar los rayos, a dónde no tienen que llegar los rayos, pero es prácticamente obtener imágenes para poder hacer la planeación. Después de que se hace el TAC simulador, ya los médicos de radiooncología se encargan de diseñar, como les comento, a dónde va a ir el rayo y el tratamiento, y hacer todo el diseño del tratamiento. Vamos a ver una imagen, vean. Ya con la imagen del TAC simulador, los médicos de radiooncología lo que hacen es ponerse a pintar. Generalmente, de lunes a viernes, a lo mejor son 3 días de consulta y 2 días de hacer los planes de tratamiento. Los planes de tratamiento es eso, que se pongan a pintar. No sé si pueden aquí apreciar los diferentes colores que están, bueno, ahí señalados. Entonces ellos pintan qué órganos no debe de llegar el rayo, exactamente a dónde debe de llegar el rayo, a dónde pudiera llegar el rayo, pero que todo esté muy, muy definido. Y no solamente lo hacen en un corte del estudio, sino lo hacen también en el corte frontal, coronal, lateral, para que el rayo y la máquina sepa exactamente hacia dónde va a ir dirigido el rayo. Y ya cuando terminan todo de dibujar, el mismo programa de radioterapia es muy complejo y muy avanzado, y ya te da una imagen tridimensional de hacia dónde va a ir dirigido específicamente el rayo para no pasarse. Antes no había esta tecnología. Y antes, ¿cómo hacían los radiooncólogos? Planeaban con unas radiografías. Imagínense qué tóxico. O sea, no se delimitaba bien hacia dónde iba a llegar el rayo. Antes eran, por ejemplo, radiografía, trazaban unos cuadros, unos rectángulos más o menos. O sea, pues ahí va toda la radioterapia. Y por eso es que la radioterapia antes era muy tóxica. Eran literalmente cajas, o sea, se dibujaba la caja y ahí va todo el rayo. Y no importa que hubiera células benignas y órganos benignos, o sea, órganos ahí normales. La radioterapia era pareja y abarcaba todo. Afortunadamente, como ha pasado el tiempo, se ha hecho mucho más específica. Entonces, primero el paciente pasa al TAC simulador y después los médicos de radioterapia se encargan de dibujar y hacer los planes de tratamiento. Otra imagen acá, vean, así queda, se dibuja todo, ya ellos saben de qué color pintar, eso es cuestión del radiooncólogo. Y ya la máquina sabe exactamente hacia dónde va a ir la radioterapia. Ya después el paciente, por ejemplo, este es un cáncer de mama, ya se coloca en la posición adecuada y viene todo lo del acelerador lineal y saca el rayo. Generalmente son lugares donde son de color blanco o muy pálido. Vean aquí en la parte de arriba que simula tener como que un ambiente ahí relajado. La verdad es que no. Arriba hay más pisos y más camas, ¿no? Esto nada más es como que un pegote que ahí tienen los pacientes, sobre todo para que se puedan distraer. A veces la sala de radioterapia, sobre todo cuando es en niños, todo esto está adornado de caricaturas, así para que el niño se sienta mucho más, pues, menos mal, ¿no? Y bueno, a veces en la radioterapia se utilizan máscaras o dispositivos
para que el paciente esté lo más inmóvil posible. Regresando aquí al flujograma, una vez que ya se hace todo el TAC simulador y se diseña todo el tratamiento, pues ya el paciente recibe su tratamiento. Y vean, aquí es un paciente que le pusieron una máscara. Estas máscaras lo que hacen es poder delimitar con más específico el sitio donde va a ir la radioterapia y que aparte el paciente se mantenga inmóvil. Es importante que desde que se hace el TAC simulador y se planea este tratamiento, no tarde mucho tiempo en darse el tratamiento. Imagínense que el paciente se simuló hace 3 meses y que apenas va a recibir su tratamiento. Y en esos 3 meses el tumor avanzó, creció, o la persona engordó o adelgazó. Entonces, pues se tiene que volver a hacer el estudio para delimitar con más certeza hacia dónde va a ir el rayo, porque si no, pues puede ser muy tóxico para el paciente. Generalmente el tratamiento de radioterapia no dura mucho, son alrededor de unos 5 a 10 minutos, pero como hemos comentado en las anteriores clases, pues son repetitivas, ¿no? De lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Y ya dependiendo de lo que mencione el radiooncólogo. Bueno, muy bien. Pues vamos a ahora continuar. Eso es con respecto a radioterapia. Es algo muy general, pero para que sepan más o menos cómo funciona, las unidades, cómo se fraccionan. Ahora vamos a hablar de tratamiento sistémico. Tratamiento sistémico. Doctor, ¿y como cuántos días son los máximos después de que se diseña el plan para que no se... Pues generalmente como que el límite son entre 2 o 3 meses, pero puede ser muy variado dependiendo de cómo vaya avanzando el tumor. Puede ser que pase menos tiempo y que el tumor ya haya crecido mucho y tengas que volver a planear el tratamiento. Entonces depende mucho del paciente, pero más o menos son entre 2 y 3 meses el límite. Esto sucede muchas veces, sobre todo a nivel institucional, cuando tienen una gran cantidad de pacientes y que mejor ya se tiene que hacer cita para la simulación y de aquí a que esté listo ya el tratamiento, la verdad que es un tratamiento complejo que no solamente el radiooncólogo, sino después de eso lo revisa el técnico, el físico, perdón, el técnico, y entre todos ya ofrecen el tratamiento de radioterapia. Sí es complejo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de tratamiento sistémico. Recordando un poco de lo que comentábamos desde un inicio. Tratamiento sistémico incluye quimioterapia, incluye hormonoterapia, incluye terapia blanco e incluye inmunoterapia. En estos 4 grupos podemos abarcar todos los tratamientos sistémicos. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de la quimioterapia. Cómo es que actúa en la célula tumoral, todo lo relacionado de forma muy general, para que ustedes pues sepan a grandes rasgos en qué consiste la quimioterapia. Para hablar de quimioterapia, indudablemente tenemos que hablar del ciclo celular de forma muy rápida, no nos vamos a meter en tanto rollo. Recordar un poco que empieza de G0, después pasa a G1, después de G1 pasa a la fase S de síntesis, después pasa a la fase G2, después pasa a la fase de mitosis, y bueno, ya la célula pues se va a duplicar, se va a replicar. La quimioterapia, el foco donde va a actuar es en alguna parte del ciclo celular, es donde va a actuar. Vamos a ver el día de mañana hormonoterapia, que tiene otro mecanismo de acción totalmente diferente. Y la terapia blanco también, la inmuno, un efecto totalmente diferente. La quimioterapia va a actuar sobre algún punto del ciclo celular. Entonces recuerden, ¿okay? Ahora, ¿por qué la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios? Porque como es un tratamiento sistémico, algo que se me estaba olvidando, recordando un poco esto. La radioterapia, los efectos secundarios son más locales. Como va el rayo hacia un área en específico, los efectos secundarios son más localizados hacia donde estás dando el tratamiento. Es decir, se puede irritar la piel, puede haber un poco de dolor, pero de ahí no pasa generalmente. A cambio del tratamiento sistémico, como es un medicamento que va por todo el cuerpo,
pues puede haber diversos efectos secundarios a nivel local, donde está el tumor, sino en todo el cuerpo. Y si yo les estoy diciendo que la quimioterapia actúa sobre el ciclo celular, entonces las células que están normales, pero que constantemente están entrando al ciclo celular, pues son las más afectadas. Y por eso, o de ahí, los efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Qué células son las que se están duplicando de forma muy constante? Todo el aparato gastrointestinal, todo lo que es la piel y el cabello. Entonces, por eso es que las personas tienen muchas veces náusea, diarrea, descamación de la piel, irritación del cabello se cae. Pero son porque son células que constantemente están entrando al ciclo celular. Y por eso, pues, estos efectos secundarios. ¿Okay? Ahora, aunque la quimioterapia actúa sobre todo el ciclo celular, dos pasos son los más importantes. Uno es la fase S y otro es la fase N. Recordemos que en la fase S lo que se hace es una duplicación del ADN. Se duplica el ADN o el material genético. Los cromosomas se replican. Y en la fase N, pues se duplica o se divide la célula. Entonces, aunque toda la quimioterapia pueda actuar en todos los pasos del ciclo celular, la verdad es que donde más actúan son o en la fase S o en la fase M, porque son donde más duplicación o donde más impacto pudieran tener. Si afectan a donde se está duplicando el ADN, pues qué mejor, porque van a parar que se esté formando más ADN tumoral. Y si actúan sobre la célula que se divide, pues qué mejor, porque va a impedir que el tumor siga creciendo. Por eso es que son los dos principales focos de terapia. Ahora, toda la quimioterapia, todos los grupos de quimioterapia se van a dividir en 6 grupos. Bueno, antes de seguir, van a buscar por qué le pusieron la letra G. ¿Sí? ¿Por qué es G0? ¿Por qué G1? ¿Por qué G2? Investiguen por qué le pusieron la letra G. Entonces, regresando, toda la quimioterapia la vamos a tener en 6 grupos. ¿Sí? Todos los medicamentos de quimioterapia los podemos agrupar en estos 6, pues en estos 6 tipos de quimioterapia. Y vamos a hacer un cuadrito. Este cuadrito lo tienen en su manual. Vamos a crear una forma de que podamos recordarlo. Y entonces, 6 grupos. Ok. Vamos a empezar en orden alfabético y para una forma de recordarlo. Son 3 antis. Tenemos, primer grupo, antibiótico. 2, antimetabolito. 3, antimicrotúbulo. Vamos 3, son 3 antis. Antibiótico, antimetabolito y antimicrotúbulo. Una forma para que nos podamos... Antibiótico, antimetabolito y antimicrotúbulo. Ya después los siguientes 3 no son antis. Tenemos los alquilantes, los platinos y los inhibidores de topoisomerasa. Así podríamos agrupar a todas las quimioterapias en estos 6 grupos: antibióticos, antimetabolitos, antimicrotúbulos, alquilantes, platinos o inhibidores de topoisomerasa. Vamos a recordarlo. Son 3 antis, pues alquilas, un platino y un inhibidor de topoisomerasa. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué vamos a hablar de cada uno de ellos? Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción. Vamos a hablar de qué parte del ciclo celular afecta en específico, si es que tiene algún sitio en específico, y otros ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos? Pues como cualquier otro antibiótico, lo que va a hacer es afectar a la enzima que se encarga de la duplicación o la replicación del ADN. Replicación del ADN. Entonces, va a afectar a la enzima que se va a encargar de la replicación del ADN. ¿El ciclo celular actúa en una parte en específico? La verdad es que no es específico. Puede actuar en cualquier
cualquier parte del ciclo celular. Y ejemplos de antibióticos. Una forma de que nos acordemos de que pertenecen a este grupo. Antibióticos. Hay dos muy famosos. Y es una mnemotecnia para que nos recordemos. Penicilina y ceftriaxona. Entonces, una forma de recordarlos es todo medicamento de quimioterapia que termine en ina o en ona van a pertenecer a antibióticos antitumorales. Y ejemplos: doxorubicina, termina en ina. No es que se aprendan los medicamentos, simplemente que utilizan esta mnemotecnia. Son antibióticos, penicilina y ceftriaxona, si terminan en ina o en ona. Entonces, doxorubicina. Otro, epirubicina, termina en ina. Otro, mitomicina, termina en ina. Bleomicina, termina en ina. Mitojantrona, termina en ona. Vamos a ver en otros grupos que sí, hay algunos que terminan en ina, pero si nos aprendemos esta mnemotecnia y no recordamos los otros, decimos, es un antibiótico antitumoral, y no hay pierde. Recuerden, no se los tienen que aprender, pero sí que terminan en ina o en ona. Ya con eso ya lo hicieron, ¿sí? Y tener una idea más o menos de los ejemplos. Los antibióticos afectan a una enzima que se encarga de la replicación del ADN, no es específico de algún ciclo celular, y ejemplos todos los que terminen en ina o en ona. Vamos al segundo grupo. Los antimetabolitos. Bueno, los antimetabolitos lo que van a hacer es bloquear a las enzimas que dan origen a las bases purinas y pirimidines. Purinas y pirimidinas. Los metabolitos bloquean a las enzimas que van a generar las purinas y las pirimidinas. Aunque igual que el anterior se encargan de replicar el ADN y afectan a estas enzimas, y aunque no tienen un ciclo específico, pudiéramos decir que actúan principalmente en la fase S, pero realmente los antibióticos, como no son, por eso es que no le pusimos una parte del ciclo celular. Aquí los antimetabolitos sí tienen una parte mucho más específica, y es en la fase S, donde actúan. Porque es donde se va a encargar de duplicar el material genético. Y sobre todo porque afecta a estas enzimas para la formación de purinas y pirimidinas. Los medicamentos, no hay una mnemotecnia para recordarlos. Y tal vez serían los únicos medicamentos que sí nos tendríamos que aprender. Porque si nos aprendemos estos, ya nos aprendimos todos los demás. ¿Cuáles son esos? Y son los más famosos, ¿eh? Los más famosos. Vamos a poner aquí los más famosos. Y todos hemos escuchado metotrexate. Todos han escuchado seguramente alguna vez metotrexate. Entonces, metotrexato también. 5-fluorouracilo. 5-fluorouracilo. Este también se abrevia como 5. Un medicamento muy bueno. La verdad es que para nosotros los oncólogos fue de los pioneros el fluorouracilo. Y se utilizaba prácticamente en todo. Actualmente sí se sigue utilizando en muchas ocasiones, sin embargo, desde hace 3 años hubo desabasto del 5-FU y prácticamente se tuvo que cambiar por otro medicamento al 5-fluorouracilo. Ese medicamento muy similar es la capecitabina. Vean, esa termina en ina, pero no es un antibiótico. Por eso les digo que si nos aprendemos estos, ya le hicimos. Capecitabina. La gemcitabina, igual termina en ina, ojo con eso. Y otro tenemos el pemetrexed. Si alguien crea alguna mnemotecnia para aprendérselos, qué mejor. Algunos son buenos para hacer mnemotecnias. Yo la verdad es que no he encontrado alguna para aprender esto de los antimetabolitos, pero son los más famosos. Metotrexate, 5-fluorouracilo, capecitabina, gemcitabina y pemetrexed. Entonces yo creo que si nos aprendemos estos, ya los demás ya los tienen cubiertos.
Sobre todo por esto, porque terminan en ina y nina, pero no son antibióticos. Siguiente. Microtúbulos. Para recordar a los antimicrotúbulos, no sé si se acuerdan que eran los microtúbulos, pero eran estructuras tubulares. Dividir la célula son los que jalan para que se pueda duplicar la célula. Entonces vamos a hacer un dibujo de la célula. Y aquí vamos a hacer esta mnemotecnia para recordarnos. Esto se asimila a la célula y a los microtúbulos cuando ya se van a separar. Entonces, los antimicrotúbulos incluyen dos grupos de medicamentos. Vean, aquí tenemos una A escondida y aquí una V. Entonces, primer grupo, alcaloides. ¿Vale? Ya si no los vamos a olvidar nunca. Dentro de los antimicrotúbulos, alcaloides de la vinca sería el primer grupo, y otro grupo, la X, estas X que están, son los taxanos, la X. Ya con esto no se nos va a olvidar que estos dos grupos de medicamento entran dentro de los antimicrotúbulos. Y su efecto o el mecanismo de acción, pues prácticamente su nombre lo está diciendo. Lo que va a hacer es afectar a los microtúbulos para que no se pueda duplicar la célula. Pues ya tomando en cuenta esto, ¿en qué parte del ciclo celular creen que actuarían? ¿Están todos de acuerdo que en la fase M, donde ya se va a dividir la célula? Entonces, ¿en qué parte del ciclo actúan los antimicrotúbulos? En la fase M, porque es donde ya se va a dividir la célula, es la fase de mitosis. Es donde más actúa. Y ejemplos de los alcaloides de la vinca. Vamos a borrar esto para que no nos distraiga. Alcaloides de la vinca. Vean, no hay ninguna otra quimioterapia. Todas las que inician en V. Todas las que inician en V son alcaloides de la vinca. Vina, vinblastina, vinorelbina. No se lo aprendan, nada más vean. Si la quimioterapia inicia con un V, es un alcaloide de la vinca, es un antimicrotúbulo. Y ya, se escuchan super pros, ya nunca se les va a olvidar, ¿no? ¿Alguien de aquí se llama Axel? Axel. O imaginen a su amigo que se llama Axel. Y si no tienen algún amigo que se llama Axel, inventen un amigo imaginario que se llama Axel. Son todos los medicamentos que terminan en Axel y tienen la X. Entonces tenemos Docel, Axel, Paclitaxel, Nab-Paclitaxel, Axel. Docetaxel, Paclitaxel o Nab-Paclitaxel. Esos son los taxanos. Hay otro, Cabazitaxel, Citaxel, Axel. Todos los que terminen en Axel y tienen la X. ¿Ok? Recuerden, de los taxanos. Ok. Siguientes medicamentos. Los alquilantes. Un poco acá. Los alquilantes. El mecanismo de acción de los alquilantes, tal como su nombre lo dice, pues es alterar las cadenas de NET porque van a incorporar un grupo alquilo. Incorporan alquilo. Ese es su mecanismo de acción. Los alquilantes no tienen una parte del ciclo celular específico. No específico. Y para recordar los alquilantes, algo que a mí me funcionó, pero les puede sonar una estupidez para ustedes, pero a mí me funcionó. Ni da dinero para el alquiler, ni da dinero para el alquiler. Entonces son todos los que terminan en mira. Alquiler
de alquilante. A mí me funcionó, tal vez a ustedes no les sirve, pero a mí me funcionó mucho eso de recordar siempre los alquilantes. Todos los que terminen en mida, y la buena frase, ni da dinero para el alquiler. Y aquí tenemos la ciclofosfamida, termina en mida. Y fosfamida, termina en mida. Temozolomida, termina en mida. Hay uno que se escapa a la excepción a la regla, el único, dacarbazina. Esta termina en ina. Y podríamos confundirlo con antibióticos antitumorales, pero sería la única excepción. Recuerden, todo lo que termina en mida, son alquilantes. Siguiente medicamento, los platinos. ¿Cómo actúan los platinos? Un grupo súper famoso. Los platinos, ese sí apréndanselo tal cual, se unen al grupo N7 de la adenina y de la guanina. Grupo N7 de adenina y guanina. Ahí se unen ¿cómo se llama? A la posición N7 del ADN, de adenina y guanina. Y lo que va a hacer es formar enlaces. Y generalmente esos enlaces los puede hacer con la misma cadena de ADN o con la cadena contraria. Los enlaces, pues con misma cadena o la contraria. Así es como actúan los platinos. Se une al grupo N7 de adenina guanina y genera enlaces, ya sea con la misma cadena o con las cadenas contrarias. ¿En alguna parte actúan los platinos? La verdad es que no, tampoco es específico. Y ejemplos de platinos, pues todo lo que termina en platino. Este está fácil. Ejemplos de platinos: cisplatino, carboplatino, oxaliplatino. Entonces, cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, todos platino. Y finalmente, los inhibidores de la topoisomerasa. Está padre, ¿no? Así siempre nos vamos a recordar de todo. Recuerden, no se los tienen que aprender de memoria, pero sí más o menos relacionarlo, porque alguna vez les van a preguntar algo. Y el que más preguntan es, ¿a qué grupo pertenece el 5FU? Ese es el de ley. ¿A qué grupo pertenece? A ver. Es el más famoso, de los más famosos. Exactamente, antimetabolito. ¿Sabes? Ese es el más preguntable. El 5FU. Y ahora vamos a los inhibidores de topoisomerasa. A ver. Ok. Supongamos que esto es el ADN. Son mis audífonos. Ahí está el ADN, ahí está el ADN, ahí está. ¿Bien? Y siempre todos nos hemos enfrentado a la situación de que tenemos súper enredados los audífonos. Bueno, el ADN, para poderse compactar, para poderse guardar en la célula, se tiene que súper compactar. Porque si no, no cabe. O sea, ¿no han visto eso de que si ustedes a una célula alargaran todo el ADN, no sé cuántos metros sale? Y todo eso tiene que estar en una célula súper microscópica. O sea, entonces tiene que estar súper enredado el material genético, el ADN. Cuando la célula se va a dividir, este material genético, pues, ni modo, ¿cómo le va a hacer? Si está todo ahí compactado. Se tiene que desenredar para que se pueda duplicar el ADN. Para que el material genético, el ADN, se desenrede, utiliza unas enzimas. Y esas enzimas se llaman topoisomerasa. ¿Cómo le hace la topoisomerasa para desenredar este material genético? Bueno, todo el material enredado. Y tiene todo un despapalle ahí, porque está súper compactado el material genético. Hay dos la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2.
Lo que hace la topoisomerasa 1 es cortar una cadena. Pues imagínense, lo que si está todo aquí enredado, ¿ustedes cómo desenrollarían el material genético? Bueno, pues una forma agresiva sería, ¿sabes qué es un despapalle? Le corto una cadena, ¡pum! Ya lo desenredo y después vuelvo a juntar esa cadena que desenredé. Eso es lo que hace la topoisomerasa 1. Para desenredarlo, corta una cadena, ya lo desenreda y ya después lo vuelve a pegar. Cortó. Y la topoisomerasa 2, dices, es más fácil, es más práctica. Tienes tus audífonos totalmente enredados. Oye, están hechos un despapalle los audífonos. ¿Cómo los voy a desenredar? 2 cadenas y las corto las 2. ¡Pop! Ya se desenreda. Y ya después, cuando ya los tenga desenredados, vuelvo a unir esas 2 cadenas que corté y ya se desenredó y ya lo tengo listo para poderse duplicar. Eso es lo que hace la topoisomerasa 2. Corta ambas cadenas y ya lo desenreda. Vamos a ver un video para que quede un poquito más aclarado esta situación. Vamos a ver. Genético, para poderse guardarse, tiene que súper enredar y enredar y enredar y enredar. Porque si no, no cabría, se tiene que súper enredar. Y entonces vienen las topoisomerasas. Y viene la topoisomerasa 1. Hay 1A y 1B, pero con que sepamos que hay topoisomerasa 1, con eso ya lo hicimos. Corta una cadena, vean. Ya cortó una cadena solamente. Ya lo desenreda y la vuelve a pegar. Hay una topoisomerasa que se llama 1B, que igual corta una cadena, pero en diferentes puntos. Y viene ya la topoisomerasa 2. ¿Qué es lo que hace la topoisomerasa 2? Pues está súper enredado el ADN. Corta a ambas cadenas. La desenreda y las vuelve a pegar. Pero ya con que los haya desenredado, ya puede duplicarse el material genético. Entonces, así es como actúan los inhibidores de topoisomerasa, bloqueando a la topoisomerasa 2 o bloqueando a la topoisomerasa 1. Y entonces, si no hay alguien que me desenrede el material genético, ¿qué va a pasar? Pues que todo el ADN sigue de súper enredado y no se va a poder duplicar la célula, no se va a poder duplicar pues todo el ADN. ¿En qué fase creen que actúe el ciclo celular? En la fase S, donde se va a duplicar el ADN. Y si tú estás impidiendo que me desenreden el ADN para duplicarlo, pues donde va a actuar es en la fase S. Y ejemplos de los inhibidores de topo. Llevan la letra T siempre. Y existen los inhibidores de topoisomerasa 1 es topotecan o irinotecan. Y los inhibidores de topoisomerasa 2 va a ser etopósido. Llevan la T. T y T. Vean, ningún otro lleva T, excepto pues, los platinos, pero ya platinos es de platino. Y otro que lleva la T es, bueno, pemetrexed, pero dijimos que ese era un antimetabolito. Y el paclitaxel, pero acuérdense, los que terminan en axel son taxanos. Y ya con esto tenemos dominadísimo todas las quimioterapias. Hasta aquí vamos a dejarla. Estudienlos, apréndanselos. No que se aprendan los medicamentos específicos, porque se aprenden la mnemotecnia, ya con eso ya lo hicieron.
y vayan contestando las preguntas de la parte de generalidades, porque ya hay varias sí hay varias de medicamentos. Entonces, para que no se vayan quedando atrás y vayan contestando sus preguntas de repaso. ¿Pregunta o algún comentario? Vamos a ver mañana, les digo, la quimioterapia actúa sobre alguna parte del ciclo celular. Mañana hormonoterapia es padrísima, porque vamos a ver que la hormonoterapia no actúa sobre una parte del ciclo celular. La hormonoterapia actúa sobre bloqueando alguna hormona o bloqueando algún paso de todo el sistema endocrino. Está muy interesante cómo funciona la hormonoterapia. Después vamos a ver la terapia blanco, que actúa de forma muy diferente. Y vamos a ver finalmente la inmunoterapia, que también actúa de forma totalmente diferente. Y vamos a entender por qué los efectos secundarios de cada uno de estos tratamientos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Y si no, pues sería todo por el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen buena tarde.